acercarnos a tantos lugares de América Latina y a las casas de cada uno de los miembros de esta nuestra comunidad nacional. Le agradecemos a UNBI su acompañamiento cálido y cercano. Y Él nos está acompañando en este caminar hacia el jubileo de nuestra iglesia, que es el año que viene, el 2025, con el lema de Señor, enséñanos a orar. Le pedimos al Espíritu Santo para poder reconocer y nombrar aquellos sentimientos que nos frenan en la oración, que debilitan nuestra fe y que hace que nos alejemos cada vez más de la oración. Junto con cada uno de ustedes que esta noche nos encontramos, abrimos el espacio para escuchar a UNBI y compartir nuestra fe juntos. Bienvenidos a todos y todas. Y ahora UNBI tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por la paciencia. En realidad, recién decías esto de que a veces hay obstáculos que nos llevan a abandonar la oración. Y el tema de los escrúpulos es un tema que a mí me interesa mucho poder conversarlo, porque curiosamente muchas veces los escrúpulos se transforman en un obstáculo donde hacemos una práctica religiosa, pero no quedamos conformes. Y entonces se produce ese cansancio, ese hastío, ese agotamiento, porque en el fondo no estamos encontrándolo a Dios en la oración. ¿Y por qué no lo encontramos? Y porque en realidad podemos llegar a descubrir ahí que los escrúpulos nos llevan a buscarnos a nosotros mismos según nuestras exigencias, o a buscar a un Dios que se adapte a nuestras exigencias, a nuestras autoexigencias, que a veces son muy crueles incluso con nosotros mismos. A ver, una definición, podríamos decir así simple, de qué son los escrúpulos. Y los escrúpulos es hacerle decir a Dios lo que Dios no dice. Es decir, imponernos cosas que no aparecen o que nosotros prefiguramos muchas veces de acuerdo a nuestras inseguridades, muchas veces generalmente por nuestras propias inseguridades interiores, personales, y también nuestras desvalorizaciones, porque en el fondo la gran pregunta que puede aparecer siempre es una gran pregunta que a veces es una afirmación. Yo no soy capaz de encontrarme con Dios. Yo no soy capaz, o Dios, yo no soy capaz de que el amor de Dios se derrame en mi vida. O yo no tengo derecho a que Dios se fije en mí. Estas cosas a veces no están tan claras o no las tenemos tan racionalizadas, pero a veces tienen que ver con nuestra historia, con nuestras experiencias de vida, con nuestras propias formas de relacionarnos con los demás. Generalmente la oración refleja una manera de relacionarnos con el mundo, con las personas, con mi historia, con mi familia. Y entonces todo eso se forma ahí un sistema de frenos que hacen que mi oración no solamente no se vuelva atractiva, no se vuelva un momento de disfrute, sino se vuelva una carga pesada de llevar, y una carga en donde no encuentro, o creo que encuentro a un Dios, pero descubro o me fabrico un Dios demasiado exigente, un Dios castigador, un Dios juez, un Dios al que hay que pagarle un tributo como si fuese un emperador, y el tributo es el tiempo que yo dedico a mi oración. Entonces, ¿cuánta gente a veces viene al confesionario confesándose de que no rezó lo suficiente? Y cuando uno le pregunta qué es lo suficiente, y bueno, no hice los 3 rosarios diarios, no releí la liturgia de las horas, no hice, no sé, la meditación. Y yo suelo decirle, pero usted es un laico, una laica,
nosotros a duras penas la iglesia nos pone a los ministros ordenados, siguiendo una antigua tradición, que nos comprometamos a rezar el oficio. En realidad eso es una forma de ayudarnos a rezar, no de imponer. Y los laicos no hacen ese compromiso, no lo tienen que hacer. O sea, si rezan el oficio, si rezan la liturgia de las horas, tiene que ser por gusto. Y si rezan el rosario, también por gusto. Entiendo. Hay veces que no tengo ganas, a veces que no, que a lo mejor no tengo fuerza. Bueno, ahí me ato quizás a una costumbre, sí, está bien, pero ato a un rito que me ayuda a encontrarme con Dios. Pero nunca, nunca puede ser un peso insoportable. Porque además, eh, como digo, los escrúpulos exigen mucho y no dan nada, porque no está Dios ahí. Entonces, no sé, personas que a veces se autoimponen muchas horas de oración o muchas formas de rezar que a la larga no les llena, ¿sí? O que producen una comparación, ¿eh? Yo rezo tantas horas o yo rezo esto, cuando estamos en la conversación con amigos enseguida saco a relucir las horas de oración que hago o las oraciones que rezo, como vanagloriándome, diríamos, entre comillas, del tipo de oración que yo tengo. Pero quizás si soy sincero conmigo mismo, descubro que esa oración no me dice nada. Insisto, no me dice nada porque no lo estoy buscando a Dios, me estoy buscando a mí mismo. Y estoy tratando de cumplir con un rito y estoy tratando de, diríamos, pagar, como digo, ese tributo, pagar de alguna manera la cuota social del club de católico de cristianos. Y esto a veces puede comenzar desde lo más común, o sea, yo creo que si hacemos una encuesta a la salida de la iglesia los domingos y le preguntamos a la gente por qué viene a misa, empezando por nosotros mismos, capaz, lo primero que vamos a responder es para cumplir el precepto. Si la respuesta es que vamos a misa solamente para cumplir el precepto dominical, bueno, ahí hay como ya empieza a haber eh, una, un pequeño paso de escrupuloso, porque no me interesa encontrarme con alguien, no me interesa participar de la comunidad, no me interesa o no veo que si yo no voy a la misa, mi vida no sigue igual o no se alimenta o no tiene la fortaleza para enfrentar la semana, sino que voy para cumplir, para que cuando el cura me pregunte en la confesión si voy a misa, yo diga, sí, tengo asistencia perfecta. O en mi examen de conciencia, bueno, me puedo liberar enseguida de esa obligación. Y a veces incluso más también, eh, suele haber, por ejemplo, qué pasa cuando llego tarde a la misa. Entonces, a veces la gente viene a preguntar si es cierto que si uno llega antes del Evangelio, llega tarde, pero todavía no se escuchó el Evangelio, si me vale o no me vale la misa, o hasta dónde vale que yo pueda llegar. Y dando un paso más todavía escrupuloso, con el famoso ayuno eucarístico, que también después vamos a ver si hay tiempo para hablar de esta y otras normas que a veces atormentan a mucha de nuestra gente. Suele pasar, ¿no? Por lo menos en el lugar donde yo estoy, más de una vez uno se encuentra, por ejemplo, terminó la misa y se acerca a alguien y pide la comunión. Y uno le dice, ¿por qué? Si vos no estuviste en misa, ¿cómo no comulgaste? No, porque me faltaban 3 minutos para cumplir el ayuno eucarístico, los 60 minutos. ¿Eh? O me faltaban 2 minutos o 30 segundos y usted ya terminó de dar la comunión. Bueno, cuando entran esas mediciones de cuándo está habilitada la misa, cuándo me sirve o no me sirve la misa, cuánto tiene que durar mi ayuno eucarístico, cuántos minutos, cuántos centímetros tiene que tener la forma de hacer la señal de la cruz. En internet, si se quieren entretener alguna vez y perder el tiempo de paso, pongan a hacer señal de la cruz, cómo hay que hacer la señal de la cruz,
y hay todos unos tutoriales de cómo hacer la señal de la cruz de verdad y cómo no hacer la cruz invertida, ¿no? Y que entonces tiene que abarcar acá desde la frente hasta el ombligo, no digo más abajo porque ya sería medio obsceno, y desde de hombro a hombro, y si no se hace así, está mal hecha la señal de la cruz y uno hace la cruz invertida, que es signo demoníaco, que en realidad no me acerca a Dios, sino me acerca al demonio. Así dicen los tutoriales, ¿no? Bueno, algo así son los escrúpulos, ¿no? A grosso modo. Los escrúpulos es hacerle decir a Dios lo que Dios no dice. ¿M? Y en términos ignacianos también, muchas veces creemos que San Ignacio dejó establecido que, bueno, que la oración en los ejercicios tiene que durar 60 minutos. No dice en ningún lado. San Ignacio medía las oraciones por oraciones, ¿no? Dice por espacio de un Padre Nuestro, por espacio de una Ave María, pone así. ¿M? Nosotros hemos ido ayudando o hemos ido poniendo, digo nosotros, eh, los ignacianos o los que a medida de los tiempos, ¿no? Después de San Ignacio, se fue poniendo como algunas ayudas para que uno pueda usar el tiempo de la oración para que no los acorte ni los alargue. Pero en ningún lado San Ignacio dice que tiene que ser una hora, o tantos minutos o tantos segundos. Y a veces es como que nos autoimponemos. Es cierto que ayuda mucho, que cuando a uno le agarra el aburrimiento en la oración, uno respete el tiempo determinado para la oración, o sea, permanezca en la oración, porque, bueno, en parte también es una regla de discernimiento, ¿no? No hacer mudanza en desolación, pero no necesariamente tiene que ser como esa, a veces, y en esto no estoy juzgando a nadie porque le digo, hablo desde mi experiencia a veces, ¿no? De mi experiencia personal, no con otros, sino conmigo mismo, de creer que la oración no es oración si no llega hasta el minuto 60 y que uno tiene que aguantar. Cuando la oración es aguante, eh, deja de ser una relación. A veces, insisto, puede ser que sea una desolación, pero la desolación misma me ayuda a poder entregar lo que estoy haciendo en este rato, a consagrar este momento, aunque yo esté convencido que lo que estoy haciendo en este momento no me sirve absolutamente de nada. Y a veces es una llamada a ser creativos en la oración, a buscar renovarme. Pero digo, muchas veces confundimos esto, y aquí quiero volver otra vez a las indicaciones. Cuando la iglesia pone el precepto dominical o pone el ayuno eucarístico, eh, o pone el tema de el ritmo de las confesiones, de la reconciliación, sí, son normas establecidas que son ayuda, una ayuda para la vida espiritual. A mí siempre me gusta por ahí comparar el precepto dominical con la receta de los médicos, ¿no? A veces cuando los médicos nos mandan a comer verduras o fruta, a incorporar verduras o fruta a nuestras dietas, uno le dice, doctor, pues yo no tengo la costumbre de comer, me aburre comer verdura o fruta. Bueno, mira, podemos hacer así, el lunes come manzana con tomate, el martes come lechuga. Bueno, obviamente que esa no es una ley establecida por el Congreso de la Nación, pero es una ayuda para mi vida. Y la iglesia también, cuando ha puesto los preceptos, los mandamientos, son ayudas para mi vida, ¿m? Ayudas que me ordenan, que me organizan y que me permiten justamente vivir mi vocación. ¿M? ¿Y qué hacen los escrúpulos? Los escrúpulos vienen a darme culpa. Los escrúpulos siempre trabajan la culpa. Siempre falta, como decimos vulgarmente, 5 para el peso. Fuiste a misa, pero no estuviste concentrado los 60 minutos de la misa. Fuiste a misa, pero llegaste tarde. Te confesaste, pero te olvidaste de tus pecados. Bueno, San Ignacio le da mucha importancia a los escrúpulos porque él, en su etapa de conversión, fue un gran escrupuloso. O sea, recordemos que San Ignacio se confesaba varias veces los mismos pecados y hacía largas confesiones porque en el fondo él mismo sentía que, primero, que no había suficiente castigo para él. Segundo, que, con lo cual digo,
es ahí tenemos ya un primer dato, ¿no? También de lo que funciona en el escrupuloso. En el escrupuloso puede haber mucha conversión, mucha humillación, mucho sentido de humildad, pero el escrupuloso sigue confiando en sí mismo. A ver si se entiende esto que quiero decir. El escrupuloso hace las cosas para cumplir, porque tiene que hacerlas, pero en el fondo está convencido que todo depende de lo que él haga o no haga. Y Dios nos desconcierta porque Dios justamente lo que viene a hacer es todo lo contrario. Dios viene siempre a ser el que viene a cubrir todas nuestras falencias, el que nos sobrepasa nuestros límites, el que viene a sanar nuestras heridas, pero al mismo tiempo es el que viene a marcar su presencia en nosotros. Y además, este Dios es independiente de lo que nosotros hagamos. Está bien, cuidado. Si yo digo esto en cualquier foro, parecería que, bueno, entonces nuestra vida de conversión y todo eso no tiene ningún valor si total Dios hace todo. No, Dios está dispuesto a tomar el más mínimo gesto nuestro para transformarlo en signo y acontecimiento de gracia. El escrupuloso cree que Dios no le puede perdonar. ¿Por qué? Porque el escrupuloso se está mirando a sí mismo y descubre sus miserias. Y en sus miserias descubre su incapacidad. Y entonces, como no entra en comunión o en relación con Dios, espera que Dios lo castigue de acuerdo a sus delitos. Pero cuando uno entra en contacto con Dios, lo que descubre es que el Dios es un Dios que abraza y un Dios que perdona. Por eso también, bueno, Jesús en el Evangelio eh, confronta seriamente con las autoridades religiosas, porque el fariseísmo trabajaba los escrúpulos y construyen un sistema escrupuloso tan fuerte que bueno, que uno lo puede ver, ¿no? Que todos los requerimientos, qué sé yo, cuando Mateo describe, y Mateo lo hace desde adentro porque él había sido uno de ellos, cuando describe todos los ritos que eran propios para sentarse a comer, todos los ritos de purificación, y bueno, anda a olvidarte de una de esas normas. Si vos te olvidabas la más mínima de esas normas, todo quedaba anulado, ¿no? Y eras preso de que Dios pudiera hacer lo que quisiera contigo, pudiera castigarte, pudiera condenarte, porque no habías cumplido la más mínima de las normas establecidas. Bueno, Jesús se enfrenta y confronta justamente porque le aterra esta idea de que los fariseos, los escribas, estén presentando a un Dios tan sigiloso y tan dependiente de tantos ritos, y por eso contra ellos pelea. Y como digo, algo de esto llega a Ignacio, al Ignacio converso, que gracias a eso creo que también podemos ver una cosa importante. Muchas veces el proceso de conversión, muchas veces el impacto de la conversión, el entusiasmo dentro de la conversión, puede hacer que uno caiga en los escrúpulos, porque en esa conversión uno puede querer dar pasos y puede confundir sus pasos con la gracia de Dios. O sea, hacer depender la gracia de Dios de lo que yo hago. Y en realidad no es así, es al revés. Yo dependo de la gracia de Dios. La gracia de Dios no depende de mí. Ahí Dios entra y sale de mi vida, respetando mi libertad. Pero no, por suerte no se sujeta, no sujeta su acción a lo que yo haga. Sí la respeta. Entonces, Ignacio le va a costar mucho tiempo y por eso se va a castigar. Bueno, toda la etapa en Manresa, vemos a ese Ignacio que se flagela, que se castiga constantemente, que incluso se desfigura porque deja crecer los pelos, las uñas. ¿Por qué? Y porque él no se atreve a verse como Dios lo está viendo. Él confunde todavía, como él era tan celoso de su aspecto físico,
piensa ahora que en su conversión, bueno, cualquier tipo de arreglo de su aspecto físico es soberbia, es vanagloria. Y entonces no se permite nada de eso. Y bueno, y en ese lugar es como que Dios no entra, porque Dios no tiene nada que hacer, porque Él merece el peor de los castigos y porque Él se considera el peor pecador. Bueno, ahí, sin lugar a dudas, está actuando una tremenda tentación, que Ignacio después la va a desactivar. Eh, bueno, sabemos que una de las formas cuando Ignacio se da cuenta que esto es una tentación es que en su vida de conversión siente como una pregunta que no viene de Dios ni viene de él, que es si le va a dar el cuero para vivir todos estos años así, el resto de su vida así. Ignacio, cuando identifica esta tentación, le dice: ¿y acaso vos me podés prometer un minuto de vida? Le dice a la tentación, y dice, esa sola respuesta desintegró todo ese malestar previo y lo hace depender de la gracia de Dios. E Ignacio sale de Manresa, podríamos decir, en manos de Dios. Entra en manos propias. Él se confía a sus propias fuerzas. Por eso nunca le convencen las confesiones, ni nunca termina de confesarse. Pero sale de ahí, de la cueva de Manresa, en manos de Dios, donde diciendo justamente aquello con lo que terminan los ejercicios: tu amor y tu gracia me bastan. Es lo único que necesita, el amor y la gracia de Dios. Pero bueno, en el camino aparecen todas estas cosas que él va viendo y que forman parte de estas tentaciones frente a donde trabajan los escrúpulos. Alguno de ustedes podrá pensar, bueno, pero la palabra escrúpulo nosotros la solemos usar en un sentido positivo. Por ejemplo, cuando hay alguien, no sé, un corrupto, o alguien que no está haciendo sus cosas, decimos es un inescrupuloso, como alguien que no tiene escrúpulos. Bueno, sí es cierto que los escrúpulos en sí representan de algún modo la voz de la conciencia, o representan nuestros límites morales, nuestras estructuras morales, que son las que nos ayudan a elegir las cosas buenas y las cosas malas. Pero cuando hablamos de escrúpulos en espiritualidad, hablamos también de esto, ¿no? De esta figura que nos creamos nosotros mismos y le ponemos esta apariencia de Dios, haciendo que, en el fondo, aunque nuestros fines o nuestros deseos quieran ser otros, en el fondo es querer manipularlo a Dios. Manipularlo a Dios para que Dios actúe según las formas que yo le determino y no según las mías. Entonces no puedo aceptar un Dios misericordioso. No me cuesta aceptar un Dios que quiere encontrarse conmigo. Me cuesta asumir una relación donde no le tengo miedo a Dios. Una otra pregunta que yo haría, creo que ya alguna vez la dije acá, pero que digo, tal vez sería bueno poder hacer una encuesta. ¿Vieron cuando hay cadenas de oración? Eh, que, yo diría, bueno, ¿qué buscamos cuando hacemos cadena de oración? Cuando hay alguien enfermo, ¿no? Hagamos cadena de oración porque fulano se está muriendo. Vamos, gente, recen, porque la oración todo lo puede y porque entre todos lo podemos hacer. A veces esa cadena de oración actúan todos menos Dios. Y ni qué decir cuando decimos tiremos buenas vibras. ¿Qué son las vibras? O sea, no sé, un signo de magia, una cosa así. ¿Qué son las vibras? ¿A qué le llamamos vibra? Hay cosas que se nos han instalado en donde si nos fijamos, parece como que en el fondo estamos entre todos sumando fuerzas, energías y vibras para que para que la persona se sane. Y después cuando se sana, uy, gracias a que todos rezamos. Esto no desacredita el poder de la oración, pero la oración no es sumar esfuerzos y sacrificios y vibras y buenas ondas para conseguir. La oración es
sentarse a dialogar con Dios y presentarle la vida de mi hermano que está enfermo y pedirle insistentemente. Quizás como el evangelio de hoy se lo leyeron, esta mujer cananea que se acerca a Jesús y le pelea una gracia. Pero después de eso, más allá de que esta mujer se lleva ese piropo de Jesús, mujer, qué grande es tu fe, uno poniéndose en el lugar de esa mujer, no dice, mi hija se salvó gracias a que yo me fui y le insistí a Jesús, gracias a mí. Se salvó gracias a Jesús. Se sanó porque Jesús quiso y porque Jesús trabajó con mi fe. O sea, yo le puse mi fe y Jesús hizo el resto. A veces yo tengo la impresión que cuando hacemos, insisto, estas cadenas de oración o estas cosas, inescrupulosamente estamos poniendo toda la fuerza en lo que yo hago y no en lo que Dios puede hacer. Y cuando las cosas no salen como yo quería, entonces, bueno, ahí sí la culpa la tuvo Dios, ¿no? Porque le cumplimos todo, le ofrecimos el sacrificio, carneamos nuestro mejor ternero, le consagré 500 horas de oración y 2 kilos de vibra y no conseguimos nada. Desperdicié todo esto. Esa sensación a veces queda. A veces en las crónicas periodísticas, ¿no? Cuando, no sé, yo no me acuerdo si ahí en el ABC o en alguno de los diarios de Paraguay había leído alguna de estas veces que alguno de los trasplantados que falleció, que no llegó el órgano a tiempo, se hicieron cadena de oración, pero no alcanzó. ¿Qué tiene que alcanzar? O sea, ¿qué es alcanzar? ¿Mm? Digo, está bien, es una mirada periodística, pero digo, a veces se nos instalan también, o sea, los escrúpulos hacen que a veces también se nos instalen estas categorías de dependencia de mis esfuerzos y de mis esfuerzos colectivos y una ruptura total de mi relación con Dios, o en todo caso, el dibujo de un Dios que no existe, de un Dios que no es, y de un Dios que no me llena en el fondo, porque en el fondo me está exigiendo. Bueno, Ignacio en esto es porque aprende, también va a poner este peso en la gracia de Dios y al mismo tiempo, esto es tema para otro encuentro, pero digo, cuando Ignacio tiene que explicar esto, también tiene que tener presente las herejías que estaban rondando, ¿no? Donde a veces todo era gracia o todo era acción humana. Bueno, para que Ignacio pueda explicar esto, lo hace, digamos, diría desde la libertad de espíritu de reconocer, y en esto también paulinamente, aquello de que hacer las cosas como si todo dependiese de mí, pero esperando todo como si todo dependiese de Dios. Bueno, la acción de la gracia se da así. Dios trabaja con lo que yo pongo, que es mi fe, mi oración, mi persona, mi disponibilidad, mis errores o lo que sea, mis 5 panes y 2 peces, Dios trabaja con ellos. Mis cántaros de agua que les convertirá en vino, eh, son las cosas que le presentamos. O sea, Jesús nunca se presenta así mágicamente, siempre trabaja con algo, con un componente humano, pero no se sujeta a que yo tenga que cumplir los rituales. eh, los rituales exigentes y catastróficos, muchas veces castigadores, que a veces no nos dejan ser nosotros mismos. Así que, bueno, y para terminar y después poder dejar un tiempo para compartir también, creo que se pueden decir muchas cosas sobre los escrúpulos. Eh, lo primero, digo, creo que los escrúpulos pueden ser una linda invitación cuando aparecen, cuando hay insatisfacción en mi oración, si hay culpa, a la culpa hay que desecharla. La culpa no puede estar. Y digo, por ejemplo, no sé, quería levantarme temprano a rezar y me quedé dormido y no pude rezar. No te castigue. Esa es una invitación a que veas, a lo mejor, a que pongas los medios para que mañana puedas levantarte temprano. Y si no es mañana, pasado. Pero siempre la diferencia, y esto ya lo dije muchas veces acá,
A mí me gusta jugar con la culpa y el arrepentimiento, más allá de que pueden aparecer como sinónimos. La culpa siempre te condena, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. La culpa te cierra todos los espacios, te cierra los horizontes. El arrepentimiento te abre ventanas, ¿eh? Hoy no pude, mañana lo voy a intentar de nuevo. Y si mañana no puedo, y voy a ver qué cosas puedo incorporar para que me pueda salir, ¿eh? O a lo mejor me estoy aburriendo, bueno, a lo mejor voy a buscar, a lo mejor es una invitación del espíritu para que busque otra manera para rezar. Ya no me llena rezar el rosario, bueno, ¿qué oración me puede suplantar en este tiempo? Y a lo mejor después volveré al rosario, o a lo mejor una lectura espiritual, o algo que, o sea, siempre la gracia va a buscar incorporar y abrir puertas, no suprimir ni torturar. ¿Mm? Me fui a confesar y me olvidé los pecados más importantes. La gracia del sacramento es mucho más grande que tu memoria. Dios actúa misericordiosamente mucho más sobre vos de lo que del esfuerzo que vos pusiste, y multiplica ese esfuerzo y lo convierte en riqueza personal. Em, si, como digo, si la oración no me llena, buscar qué cosas puedo incorporar. Si hay una oración que en este tiempo no me gusta hacerla o me cuesta, bueno, a ver qué otra cosa puedo hacer, que me pueda ayudar. El rosario hay que acordarse siempre que surgió ante la imposibilidad de los que querían rezar como los monjes benedictinos y no sabían leer. Y por eso, en vez de leer los 150 salmos del oficio, se hicieron las 150 Ave María. Y entonces todo el mundo podía rezar y trabajar como los monjes. Y ahí, acá estaban los laicos. Entonces, fue una forma ya. Cuando la gente viene a confesarse, me distraigo mientras rezo el rosario. Y bueno, pero el rosario fue hecho para rezar distrayéndose. Rezar a veces en el camino, en la calle, manejando, donde sea. No es una oración de concentración 100%, porque nadie podía hacerlo. Eh, y una anécdota también que puede ayudarnos es, para no desanimarnos, es que los grandes santos fueron grandes santos porque pelearon contra sus escrúpulos. Santa Teresa de Jesús, recordemos que ella decía que en sus tiempos de crisis le costaba mucho entrar a la capilla porque lo primero que miraba era abajo y donde se marcaba la cruz entre las baldosas le costaba pisar, porque pensaba que estaba pisando la cruz de Jesús. Bueno, después se fue dando cuenta que eso era una pavada, ¿no? Pero bueno, asumir a veces nuestras neurosis, que a veces se transforman en escrúpulos, para liberarnos de ellas y poder encontrarnos con el verdadero Dios, que es el Dios que quiere perder el tiempo conmigo. Y cuando yo siento que estoy perdiendo el tiempo, bueno, disfrutar de eso porque con los amigos no nos juntamos a cumplir, con la gente que queremos, no nos juntamos a cumplir ritos, ni a cumplir normas, ni formas. Nos juntamos a disfrutar del otro, a disfrutar de la amistad y a perder el tiempo. Y si eso lo podemos hacer con Dios, bueno, nuestra oración va a ser mucho más fecunda de lo que pensamos, mucho más fuerte de lo que creemos, y lo vamos a buscar insistentemente como una sierva sedienta, dice, vamos a buscar ese encuentro con ese Dios, con esa agua viva que nos llene, en lugar de estar marcando la planilla de asistencia perfecta para que Dios no se enoje. Así que bueno, esta era un poco la propuesta para hoy, perdonen por ahí la extensión. Gracias, Umbi, tan claro como siempre. Este momento se queda un poco abierto para quienes tengan quieran compartir alguna experiencia, quieran hacer alguna pregunta, quieran compartir lo que les ha suscitado este momento. Así que ahora queda abierto este tiempo para quien quiera compartir algo.
A mí me gustaría, Umbi, ir un poco al otro lado de lo que vos estás planteando. Sí, es cierto, muchas veces tenemos muchos escrúpulos y que vos decías, hay que asumir nuestras propias neurosis, que son las que nos cortan esa verdadera relación de disfrute con Dios. Y sí, hay gente muy escrupulosa, pero también hay gente que no tiene en absoluto, ¿verdad? Entonces, ahí también hay, eh, por el tema del no acercarse a la oración, también, o sea, veo como una balanza. O sea, creo que vamos creciendo en la medida de nuestra conversión eh, con esos mirando, atendiendo esos escrúpulos. Pero también hay gente que en absoluto no, no hay escrúpulos ahí, ¿verdad? O sea, si no rezo, no rezo, si nada. Pero igual creo que también eso afecta a la oración también. Sí, viene bien lo que decís, Miriam, porque a veces cuando uno habla de los escrúpulos parecería como que uno desprecia la ascesis, ¿m? O sea, esa parte que forma parte también de la riqueza de la espiritualidad y que yo lo traduciría, hablando de la ascesis, digo, lo traduciría un poco con con el orden, con la disciplina. Digo, y acá vuelvo un poco a lo que decía de la misa dominical, ¿no? O el ejemplo de las lechugas y las naranjas o las verduras y frutas en la dieta personal. Si no lo establecemos y si no nos imponemos, no lo hacemos. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces caemos en esa dinámica un poco adolescente. Yo me acuerdo ahí usábamos mucho esta imagen en el Cristo Rey cuando yo estaba en Paraguay, en el colegio con los chicos, que era el Dios baño o el Dios heladera, ¿no? Donde voy cuando tengo ganas. Y cuidado, porque a veces también podemos quedarnos en esto de que, bueno, yo me voy nomás luego a la misa que está celebrada como a mí me gusta, que predica el padre fulano, o el padre mengano, o con mi grupo, o con la musiquita, porque las otras no me llenan. Bueno, también hay que preocuparse ahí, ¿no? Cuando a mí en la misa el protagonista ha dejado de ser Cristo y la comunidad y, y depende del grupo que canta o del cura que celebra, y también hay que prender las luces, ¿eh? Ahí no hay, no es que no haya escrúpulo, no hay nada. O sea, no hay disciplina, eh, no hay organización y no hay deseo de encuentro con Cristo, ¿no? Entonces ahí vamos, como decimos Miriam, también vamos al otro extremo, ¿no? ¿Vos hace cuánto no vas a misa? Y no sé, luego hace un montón, porque no me llena más. Bueno, pero ¿y por qué no te llena? O sea, está bien, a veces nosotros los curas hacemos mérito para que no se llene la misa, pero ahí es donde uno descubre, ahí es donde uno, en algún momento uno se plantea, y bueno, pero ¿y por qué estoy acá? O sea, si yo puedo ir a una misa que se celebra en chino y yo no hablo chino y no entiendo, y sin embargo me siento en comunión con el otro, por los gestos, por un montón de cosas, busco esa presencia, o sea, a veces también como que nos podemos quedar instalados en no me gusta nomás luego, y entonces no me voy, o dejarme desafiar y decir, ¿por qué no me gusta y por qué me está costando encontrarlo a Jesús acá? ¿Y dónde puedo encontrarle? ¿De qué manera lo puedo encontrar? Mm, Y bueno, sí, hace bien poder ver ese otro extremo, ¿eh? Porque a veces me puedo hacer el liberado, ¿eh? Y esa es otra tentación muy fuerte. O sea, o los escrúpulos o la liberación son los dos extremos que a veces, que en definitiva, el enemigo de Dios puede trabajar para que yo me aleje. Y termina en ambos casos dependiendo de mi gusto o de lo que yo hago, de mis acciones para cumplir. En el fondo estoy cumpliendo nomás, pero no estoy haciendo nada, no estoy construyendo una relación.
¿Algún aporte de alguien? Hoy están presentes tus fans, Umbi, Ariel y Lucrecia, donde dice Lucrecia, gracias, una coherencia tal en su mensaje y transmisión. Me lleva una gran enseñanza esta noche como primera vez que ingreso. Gracias por la invitación. De nuevo, decirles que el primer miércoles de mes estamos con Umbi, que que dice que sí cuando le llamamos, y así desde el auto y todo nos da todo lo que él puede darnos en este tiempo. Así que invitados todos para el primer miércoles de mes, en donde Umbi después nos dice qué tema y cómo vamos a seguir andando. Y se puede proponer desde aquí también, si es que alguien se siente así. Abierto a que alguien quiera compartir o decir algo. Nada, yo quiero agradecerle al padre Umbi por compartir también su vida y su fe y su tiempo, ¿verdad? Porque me da como paz y también me reconfirma muchas intuiciones que yo ya tenía y que me parecen lógicos, así tipo, esto es lógico, pero contrarrestando con otras personas es como, pero como decía también hace rato, no podés contar con todos, no podés contar esto con todos tus grupos o en todos los espacios sociales donde estás. Como que hay que cuidar también eso porque escandaliza muchas veces. Y eso de la palabra ascesis, justo estoy leyendo un libro que se llama Ejercicio de Contemplación de Fran Jalix. Y por primera vez en mi vida leí esa palabra axis, eso que decías recién. Nunca en mi vida había escuchado y no entendí, luego pasé de largo. Y cuando dijiste ahora, volví a leer eso y como que todo tenía sentido. Gracias. No, al contrario, gracias por compartir también. Acá es venir a compartir y poner acá y bueno, también hay derecho para, por supuesto, contradecir, ¿no? Si que hubiese, no hay problema. Pero sí, creo que a veces en distintos ámbitos o uno se sube al carro de los otros y se deja llevar a donde no quiere o donde no entiende, o se cierra, ¿no? ¿Cuántos grupos hay a veces que, digo, no es para pegarle a la renovación carismática, bueno, no tengo nada en contra, ¿no? Pero a veces, digo porque a veces es lo más expresivo que suele aparecer. A veces también en un grupo, no sé, de oración, ignaciana, lo que sea. Bueno, a todo el mundo le pasan cosas y entonces uno dice, ¿y a mí qué me pasa que no me pasa nada? ¿Y cómo hago para que me pase lo que los otros están diciendo? Que uno ve, no sé, que uno tiene el don de lengua, que el otro ve al Espíritu Santo, que el otro ve no sé qué cosa, y yo no veo nada. Bueno, ahí es donde uno se pregunta, bueno, y entonces, en lugar de sentirse mal, que serían los escrúpulos, o en lugar de decir, y bueno, yo ya soy así, y bueno, ¿y qué me importa? Ahí es donde la invitación sería, y bueno, ¿y yo qué? O sea, ¿cómo me relaciono con Dios? ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿De qué manera? ¿Qué imagen de Dios tengo? Y eso me va a enriquecer, porque me lleva a una pregunta y a una respuesta sincera. Y no al cumplir los paradigmas del grupo donde todos tienen que tener algún don particular o todos tienen que vivir una forma. Hay permiso para decir yo no siento nada y bueno, estoy buscando. Aquí te envío un agradecimiento especial, Vane Garayo, diciendo gracias, Umbi, me sacas la culpa hoy y veo más claro el camino, muy enriquecedor. Aquí Estela está levantando la mano, adelante Estela.
Gracias, Umbi, porque yo no soy de las que, o sea, no tengo la costumbre de estar en oración todos los días y a veces me cuestionaba un poco eso, ¿verdad? Pero entendí y entiendo que es un modo y muchas veces no entendía también cuando eh, tengo amigas y todas en oración y cadenas de oración. Entonces yo decía, ¿será que Dios no nos va a dar fuerza si no oramos? ¿Será que Dios no nos va a hacer caso? ¿Por qué hay que hacer tantas cosas? Pues, o sea, más o menos que le rogábamos, nos arrodillamos para que Él nos mire o se digne estar con nosotros y yo no entendía por qué había que hacer eso y no hacía. Y lo que sí me doy cuenta es, y sobre todo después de una experiencia que pasamos ahora con mi papá, ¿verdad? Eh, que se cayó, se fracturó la cadera, se operó, tiene prótesis. Me sentí tan insignificante, tan pequeñita ante la impotencia de no saber cómo actuar, que una vez más sentí que una sola no puede, que los seres humanos, los hijos de Dios, somos seres sociales, que una sola no, prácticamente no es nada sin la comunidad, sin los amigos, sin los afectos, sin, sin el amor, sin esos abrazos. Y eso era Dios, Mm. ese era Dios, era Dios que se expresaba de mil maneras. Y bueno, entonces lo único que me quedó en este casi 2 meses es dar gracias. Generalmente doy más gracias que pedir. Me cuesta pedir porque siento que él igual está, aunque le pido o no le pida, ¿verdad? Entonces me di cuenta de tantas cosas, de tanta gracia que existe, eh, hasta de lo más común que uno pueda tener en la vida. Qué importante había sido caminar, tener las dos piernas, decía cuando le miraba a mi papá que no podía moverse. Mm. Qué importante es tener las dos piernas, poder irte al lugar que querés, poder ir a ayudarle a alguien, poder cuidarle yo a él, poder trasladarme. Qué importante es tener amigos, qué importante es la comunidad que te hace ver cosas que vos no veías, o que te ayuda, o que te dan elementos que me ayudaron muchísimo para poder sostenerle, para poder aprender cómo cuidar. Entonces, en todo este tiempo yo lo único que doy gracias cuando comemos, ya se sienta en la mesa, ya come con nosotros, ya camina, ya se sube escalera haciendo su ejercicio, ya yo no puedo creer, ¿verdad? Fue más rápido de lo que de mi fuerza y de mi comprensión. Pensé que el mundo se me vino abajo y estamos saliendo. Entonces lo único que digo es que eso que dijiste, que la oración es conversar con Dios, es dar gracias por tanta gente, por tanta solidaridad, por tanta generosidad, por expresarse el amor de Dios en tantas personas, porque no me dejó sola, porque entendí que las pequeñas cosas cada vez son más importantes, que nos sostienen y que una sola no puede. Entonces mi relación o mi oración es prácticamente de dar gracias. No sé si eso está dentro de lo que es la oración, como decía, o un tipo, un modo, pero yo así me relaciono y así converso con él en cualquier momento. Y todos los días, en cualquier momento y todos los días. A veces le miro y bueno, todo lo bueno, todo lo bien que ya está es una gracia de Dios poder disfrutar de su presencia, de su compañía y poder volver a vivir yo mis espacios de a poquito que me hacían tanta falta. Entonces, la oración
No es sumar cadenas y cadenas, sino conversar con él y pedir por tu hermano, pedir porque pueda reconocerlo a él, a Dios en todas las cosas, como decía San Ignacio, y yo doy gracias por eso, y doy gracias también a vos, Umi, y a este espacio que siempre nos ayuda a comprender el amor infinito. No. Gracias por compartir. Yo creo que la oración de agradecimiento es la que nos abre muchas veces la mirada, el panorama, incluso para después reconocer las cosas que queremos pedir, pero a veces cuesta, pero no porque seamos ingratos, cuesta dar gracias, cuesta como reconocer ahí. No sé si son los escrúpulos o qué, pero a veces juegan en contra de ese nada. En las confesiones yo veo mucho, digo, primero me veo a mí, ¿no? Pero también veo en otros cuando le decís, bueno, a mí me gusta siempre empezar la confesión diciendo, bueno, ¿de qué le querés dar gracias a Dios? No, Padre, yo me vine a confesar. Bueno, confesemos el agradecimiento a Dios, la gracia, lo que Dios fue. Y no sé qué decir. Y bueno, pero sí, tengo esta lista de pecados. Entonces, 50 pecados y medio agradecimiento. Digo, y si invertimos la cosa, capaz que va a ser mejor. Sí, porque tenemos 1000 cosas para dar gracias. Y desde ahí, bueno, podemos ver nuestras debilidades, nuestras fraquezas. Pero sí, el agradecimiento desde ya que es la alabanza a Dios, digo, por todo lo que hace en nuestra vida, desde lo pequeño, de lo que parece obvio, que es tan obvio que recién nos damos cuenta cuando lo perdemos, ¿no? De lo que nos hace falta. No sé, lo vivimos todo en la pandemia, ¿no? Tantas cosas obvias que ni nos dábamos cuenta que hacíamos y que las extrañamos cuando no nos dejaron hacerlas. Y bueno, y que no lleguen eso, ¿no? Pues a veces es como ese mecanismo, ¿no? De, bueno, cuando pierda voy a empezar a pedir de nuevo, a agradecer, no, que podamos agradecer las cosas simples, sencillas, que ahí está el gusto de la vida, ¿no? Y ahí está la pérdida de tiempo con Dios y el disfrute. ¿No? Y bueno, y cuando hay un enfermo, uno sabe que ahí todos los momentos cotizan oro, ¿no? Porque uno comparte los pequeños grandes logros, vuelve a maravillarse de los pequeños grandes logros y de la maravilla de la creación, ¿no? Donde se nos cae un tornillo y se nos cae el mundo, pero cuando el tornillito está bien puesto, lo disfrutamos, vemos y podemos mirar al Creador, encontrar, como dice Ignacio también, descubrir al Creador en las criaturas, ¿no? Y en la creación. Gracias, Umbi. Muchísimas. Nos vamos a ver el próximo mes de septiembre. Nos toca el 4 de septiembre. Y me encantaría si pudieran prender un poquito sus cámaras, nos tomamos una foto y luego me encantaría pedirle a alguien que haga la oración final. Como le surja, como le venga. Están dando gracias, Umbi, por este espacio. Le agradezco ahí a Paz Ferreira, que Paz, sí, que te tuvimos una amistad de muchos años con el Cristo Rey, muchos sí. recuerdos y muchas aventuras compartidas. Exacto. Entonces, si alguien se quiere animar a hacer esta oración final de agradecimiento o como les venga, y terminamos con eso este encuentro de hoy. Yo sugiero que haga Paz. Bueno, hablamos al frente. No vale sugerir, cada uno le tiene que salir espontáneamente. Hola, Umbi. Demasiado Hola, feliz de Paz, tanto tiempo, igualmente. Paso. Dale, Paz, tú puedes. No, esperen. Sigue igual, Paz, sigue igual, no le va a hacer lo que ya no quiere. No, yo me muero de vergüenza. No, estoy disfrutando mucho, así que no me pongan en una situación donde me quiera salir corriendo.
Bueno, a ver quién no quiere salir corriendo aquí. Ahí está, Isa. Dale. Prende tu micrófono, Isa, ¿sí? No, que voy a salir corriendo. Dios mío, a esta altura solamente, como dijo Estela, mi estrellita, que mi oración hoy de agradecimiento total. Hoy hice mi primera oración de mis ejercicios espirituales. Estoy acá porque Dios me trajo y mi pequeña voluntad de hacerlo puse en sus manos. Así que gracias al Padre Umbi y a mi maravillosa comunidad Abatí, de corazón gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y bueno, y damos gracias también a María por su presencia, por su acompañamiento y por ese sí que nos impulsa también a tratar de seguir su camino. Y con ese espíritu decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Nos vemos el 4 de septiembre en este mismo canal. Un abrazo. La foto que yo ya me iluminé. No, ya puse, ya tengo toda la foto en vía luego, ¿sí? Ahí Ariel quiere hablar, dice. Ariel, perdón. Ariel, dale, adelante. Perdón, muchas gracias. Muy lindo. Gracias, Padre, por la invitación. Me llevo un montón de cosas. Me encantó compartir y conocer a algunos por ahí. Muy linda la comunidad. Y bueno, espero que nos podamos seguir conectando y aprendiendo un poquito más. Yo siempre le digo al Padre que me encanta lo de la simpleza. Por ahí hay cosas que uno no las nota. Y él tiene esto por lo menos acá en la homilías, de explicarle a los niños, y de esa simpleza yo creo que nos moviliza un montón el corazón a nosotros. Así que muchas gracias, Padre, por la invitación. Soy exagerado nomás. Muy bien, nos vimos, nos veremos. Un abrazo. Adiós. Gracias. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao.